Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar nuestro estudio con respecto a la porción semanal. Estamos viendo nosotros en este momento, recuerden que ya vimos la clase pasada, estuvimos hablando un poco sobre lo que era el día de reposo, Yeshua, y lo que era el estanque de Betesda. En este momento nos vamos a enfocar en la porción que corresponde del capítulo 18, versículo 1, al capítulo 20, versículo 23, en donde hay mucha información aquí. Es una porción corta, como podemos ver, pero hay muchísima información que nos va a ayudar a tener más idea sobre el contexto, y también recuerden que estamos nosotros estudiando los mandamientos. En esta porción en específico, en estos tres capítulos, se van a encontrar 17 mandamientos, de los cuales son 3 de que debemos hacer, y tenemos 14 de que son de los que no debemos hacer. Entonces nos vamos a enfocar en esta porción básicamente en el capítulo 20, porque dentro de ese capítulo se encuentran todos los mandamientos, la mayoría de los mandamientos de esta porción. Entonces familia, vamos a ir al capítulo 20, quiero que empecemos a profundizar, y como ya verán, el capítulo 20 habla sobre los 10 mandamientos. Entonces permítanme familia que les comparto la información, así podemos juntos empezar ahí está, compartir, ahí vamos. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 20, y aquí vamos a empezar con los 10 mandamientos. No vamos a tocar el capítulo 18 y tampoco el capítulo 19. ¿Por qué? Porque básicamente esos capítulos, bueno, nuestro hermano Rico Cortés ya ha hecho un estudio que los invito a que lo vayan en Roca Eterna con respecto al capítulo 18 y parte del capítulo 19. Y también parte del capítulo 19 lo hemos tocado en el estudio de la introducción a la metodología en honor y vergüenza. Entonces, les recomiendo que vean esos dos estudios para poder profundizar más en lo que es el capítulo 18 y 19 de esta porción. Nos vamos a enfocar en el capítulo 20 porque hay muchísimo que debemos aprender, y principalmente con los 10 mandamientos. Porque en esta porción vamos a empezar, cuando vemos aquí en el capítulo 20, vamos a hablar de los 10 mandamientos. Así es como lo hemos conocido. Se pueden también conocer como las 10 declaraciones o las 10 palabras que el Eterno le da a Israel. Recordemos que en el capítulo 19 Israel ya se encuentra en el monte Sinaí. Y obviamente empiezan a ver todo lo que, las manifestaciones del Eterno que está haciendo en el monte Sinaí, y el pueblo tiene miedo. Y al tener miedo, ellos le dicen a Moisés que él hable con el Eterno, que el pueblo no quería hablar porque ellos temían a morir. Y eso tiene que hacerles un poquito de memoria, familia, porque cuando vemos el contexto de Antiguo Medio Oriente, esto nos muestra que Israel aún después de haber visto tantos milagros que el Eterno hizo para sacarlos de Egipto, en ellos había todavía, ¿qué cosa? Había esa mentalidad del Antiguo Medio Oriente que no todos podían hablar con Dios, con sus dioses. Entonces, imagínense Israel escuchando la voz del Eterno, viendo esa manifestación de truenos, relámpagos, dice que había un sonido largo de shofar, y el pueblo tuvo miedo. Entonces Moisés va a la presencia del Eterno, habla con el Eterno, y el Eterno le da estos 10 mandamientos o estas 10 palabras que tiene que transmitirle al pueblo. Entonces vamos a empezar a descubrir, vamos a empezar a estudiar estos 10 mandamientos, estas 10 declaraciones. ¿Por qué se consideran más 10 declaraciones y no 10 mandamientos? Porque ya van a ver cuando empecemos a desarrollar cada uno de los mandamientos, en este capítulo hay más de 10 mandamientos. Y además, cuando nosotros a partir de ahora recordemos esto, que a partir desde este momento el Eterno está lidiando con una nación, no con una familia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de ahora el Eterno está dando las instrucciones o poniendo el orden legal de una nación. O sea que aquí empieza a escribirse la constitución del pueblo de Israel. Vamos a ver que, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, vamos a ver que Deuteronomio fue escrito como un tratado de Antiguo Medio Oriente, como una constitución, ¿bien? En donde vamos a ver que estos 10 mandamientos se empiezan a
A partir de ahora se van a empezar a expandir. ¿Por qué? Porque esto vendrían a ser como los títulos de cada ley. O en una constitución van a ver que tiene artículo número uno que habla de tal cosa. Aquí en Argentina el artículo 14 habla del trabajo. Y empieza a dar a partir de ahí, del capítulo 14, 14.1, 14.2, 14.3, hasta el 14 no me acuerdo si es 20 y pico, todo lo que tenga que ver en el trabajo a nivel constitucional, ¿bien? Entonces, esto va a ser algo similar. Aquí el Eterno está poniendo los títulos de la ley y va a empezar a partir de ahora a expandir estos títulos, a dar más información, a enseñarles a cómo obedecer estos 10 mandamientos. Bien, esto es como un resumen. Recuerden que también Yeshua dijo que el mandamiento más grande, ¿cuál era? Amar al Eterno, Adonai, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo. Y en esto se resume toda la ley, dice Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua entendía esto. Y él estaba citando los 10 mandamientos. Y al citar los 10 mandamientos vemos que esto es un resumen de toda la Torah, en donde aquí todos los mandamientos de la Torah están agrupados por el mandamiento 1, mandamiento 2, mandamiento 3, hasta el mandamiento 10. Y esto lo vamos a ver porque cuando estudiemos ahora uno por uno de estos 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta que hay mandamientos que no es solamente uno, en el mismo va a haber entre 4 a 5 mandamientos implícitos para obedecer el mandamiento que se considera, por ejemplo, el número 2. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bien, familia. Entonces, recuerden, vamos a estar usando el Targuyat Mitzvot, que en donde tenemos la interpretación legal de los mandamientos. Y gracias a mi hermano, a mi hermanito aquí, Leo, me ha compartido lo que dice el Humash sobre las interpretaciones o los comentarios que hacen los sabios de Israel. Bien, entonces vamos a estar trabajando con ambos recursos, el Humash, y vamos a estar trabajando también con el Targuyat y por supuesto con la Biblia y haciendo algunas conexiones con los mandamientos y Yeshua. Bien, entonces vamos al capítulo 20 y vamos a empezar con los mandamientos. Dice, y habló Dios, habló Adonai, y habló Adonai todas estas palabras, diciendo, yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bien, o sea, acá se presenta el Eterno y miren la presentación que él tiene. Se vuelve a presentar y dice, yo soy Adonai, tu Dios. Está diciendo, yo fui el que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, esto es la autoridad, esto es el Eterno presentándose con una voz de autoridad diciendo, yo soy. Y ustedes son mi pueblo, ¿bien? Y empieza ahora a dar los mandamientos. Versículo 2, en el versículo 2, ahí tenemos el primer mandamiento, que dice, yo soy Adonai, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Este mandamiento, si nosotros ahora vamos al Targuyat, vendría a ser el mandamiento número 25. Shemot, Éxodo capítulo 20, versículo 2. Y dice, yo soy a Hashem, o Adonai, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Este es el primer mandamiento dentro de las declaraciones, o dentro de estas 10 declaraciones. Vamos a ver la interpretación legal que tiene este mandamiento. La esencia del mandamiento es una misbah, o es un mandamiento, creer en la existencia de un creador omnipotente, de Adonai, quien es la fuerza que dicta todas las leyes naturales y que él sostiene y provee a todas las criaturas. ¡Wow! Y esto podemos hacer una asociación con lo que vimos en el estudio de Caos y Cosmos en la introducción, en donde vimos que el Eterno en su Torá, en los mandamientos, en las escrituras, siempre le está haciéndonos memoria de que Él es el único Dios creador de todo. Él es omnipotente, Él es omnisciente, que toda la naturaleza se sujeta a Él y no que la naturaleza tiene poderes divinos, como creían en el antiguo Medio Oriente. Entonces miren la esencia del mandamiento de que yo soy Adonai tu Dios. Es que nosotros reconozcamos y creamos en la existencia de un solo creador, que todo está sujeto a Él. Miren la ley, es algo bastante sencillo. Debemos creer que existe un ser perfecto. Miren lo que dicen los sabios, es Hashem, es el Eterno, es Adonai.
Esta misma es diferente a la mayoría de los mandamientos, en que se aplica a cada judío, a cada israelita, cada minuto de cada día. O sea que miren, esto es algo que se puede aplicar. Si vemos, este mandamiento se aplica para todos, no es exclusivo para un segmento, sino que es para toda la población, se aplica fuera de la tierra de Israel y está vigente el día de hoy, familia. Que creamos que hay un solo Dios, es Hashem, es el Eterno. Y como dice, este es un mandamiento que es totalmente distinto, es diferente al resto de los mandamientos. Y que esto aplica día tras día, minuto tras minuto en la vida de cualquier creyente que crea en el Dios de Israel y crea en Yeshua, ¿bien? Incluida en este mandamiento está la creencia de que Él fue, es y siempre estará. O sea, es un poco también lo que hemos visto en el Nuevo Testamento cuando Yeshua nos enseña eso, que el Eterno es, Él va a estar siempre, que Él solo es el Hijo y que Él viene en representación del Padre, pero el Eterno siempre va a ser el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y las Escrituras nos dicen que Él no va a cambiar porque no es hombre para mentir, para engañar, para cambiar de opinión. Es el Eterno, es nuestro Rey. Y Él es, fue y será siempre el mismo. Su palabra no pasará. Y esto lo dice Yeshua también. Él vino a cumplir los mandamientos del Eterno. Y dice, por más que tierra y cielo pasen, su palabra no cambiará. Entonces vemos que este es un mandamiento distinto, en que esto influye en cada minuto de nuestras vidas. La perspectiva del mandamiento es la esencia misma de los creyentes en el Dios de Israel. Ahí dice judaísmo, porque obviamente es una fuente judía, pero si vemos, estamos hablando sobre la Torah. Entonces, para aquellos que abrazamos el pacto y hemos reconocido a Yeshua y reconocemos al Dios de Israel como el único Dios todopoderoso, entonces esto aplica para nosotros, familias. Es la esencia de nuestra relación con el Eterno. Es la más básica de todos los fundamentos, porque solo después de que alguien haya aceptado verdaderamente la soberanía del Eterno, obedecerá sus mandamientos. Miren qué importante es reconocer quién es el Eterno, porque de esa forma va a hacer que seamos conscientes de que necesitamos volver al pacto. Necesitamos abrazar ese pacto, familia. Y miren que es esencial, y miren que esto nos demuestra que si hoy nosotros tenemos fe en el Eterno, si nosotros creemos en Él y hemos podido conocer a Yeshua, no ha sido por nuestros méritos, ha sido por los méritos del Eterno, de Yeshua. Ha sido Él quien se le ha dado nos ha dado ese favor y esa gracia de poder abrir nuestros ojos, de abrir nuestro corazón y tener esa fe. La fe no es algo que nosotros podemos, digamos, sí, podemos obligar o hacer que otros tengan, sino que es el Eterno mismo quien pone fe en nosotros y en cada uno de nosotros. Ahora depende cómo yo voy a usar esa fe. Si yo voy a estar con un pensamiento dividido en que hay distintos dioses o adorando, reconociendo al Dios de Israel, pero me doy la vuelta y como hizo Israel muchas veces, adorando ídolos, mi fe entonces ¿en dónde está? Y entonces esto es lo esencial. Miren lo que dicen los sabios. Esto es la esencia, lo básico, el fundamento para uno tener una verdadera relación, porque el hecho de obedecer sus mandamientos es tener una relación con el Eterno. De todos los mandamientos, que de acuerdo a los sabios son 613 mandamientos, miren familia, no son nada. O sea, no son muchos. Si hoy nosotros nos ponemos a ver constitucionalmente cada país, y yo sé que hoy aquí en la sala de Zoom tenemos personas de México, de Colombia, de aquí de Argentina, y si analizamos cada una de estas constituciones, tienen más de 4000 leyes. Y nosotros estamos felices guardando esa ley, poniendo por obra esa ley. Pero miren el Eterno, qué tan misericordioso y bueno que es, que de acuerdo a los sabios podemos tener una vida de rectitud delante de Él a través de 613 mandamientos. No son muchos, familia. Y tampoco son difíciles de poner por obra, familia. El Eterno no nos va a pedir nada que no podamos hacer. El Eterno nos está dando
las instrucciones de cómo nosotros tenemos que tener una vida conforme a su palabra. Solo esta misma, este mandamiento y las siguientes fueron escuchadas del Todopoderoso. Bien, estos fueron los mandamientos. Miren, y esto es lo que escuchó el pueblo. Y después de escuchar estos dos mandamientos, el pueblo tuvo miedo. Y tuvo que ir Moisés a hablar con el Eterno, o sea, recibir las palabras del Eterno y continuar dando estas declaraciones. Pero miren el primer mandamiento, qué importante es reconocer que hay un solo Dios y que mi fe está basada en eso. No puede estar basada en un pensamiento dividido, familia. Entonces ahí tenemos el primer mandamiento. El segundo mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a ver este mandamiento y este es el segundo mandamiento. La esencia del mandamiento es, tenemos prohibido creer en cualquier dios o ídolo que no sea Hashem. Y esto es un poco lo que les mencionaba recién. No podemos tener nuestro pensamiento dividido, familia. Y esto me trae a memoria ese precedente que marcamos en el estudio de Caos y Cosmos. Que ¿cuál es la función de Israel? Es emancipar el mito de nuestras cabezas, de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque el mito, sin darnos cuenta, nos está llevando a ¿qué? A adorar ídolos, a creer que no es solamente Dios, el único Dios sobre toda la creación, sino que hay otros dioses. Entonces miren este mandamiento, la esencia de no tener dioses ajenos, no es solamente no tener estatuas o figuras, sino que es que en nuestra mente no exista otro Dios que solamente el eterno Adonai. Miren lo que dice la ley. Está prohibido incluso entretener el pensamiento o considerar la posibilidad de que existe otra deidad que no sea Hashem. O sea, miren la importancia que le da, digamos, los sabios de Israel al interpretar esta ley. O sea, ni siquiera jugando podemos estar nosotros pensando. Me dice, entretener nuestras mentes, dice, incluso entretener el pensamiento en, ¿será que hay, como habíamos aprendido del antiguo Medio Oriente, que el mundo está dividido en tres esferas? Los cielos, el inframundo y nosotros en el medio. ¿Será así? Miren, para un creyente en el Eterno, en el Dios de Israel, y principalmente en Yeshua también, miren lo que dice el mandamiento. Es bien claro, familia. Tenemos prohibido entretener nuestro pensamiento o considerar la posibilidad de la existencia de otras deidades que no sea Hashem. O sea, miren lo serio que es esto, familia. Debemos atribuir todo el poder a Hashem solo y no aceptar la soberanía de ningún ángel, estrella o constelación, aunque Hashem asigna a tales fuerzas celestiales un medio de control sobre la suerte de la humanidad. Este es un pensamiento de los sabios de Israel. Pero sabemos que todo está dependiendo de quién, del Eterno, que es un solo Dios. Como dice en Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4 dice, yo soy el único Dios, arriba en los cielos, debajo en la tierra, yo soy su Dios. Y esto es lo que nos enseña el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es como que todo el tiempo nos está diciendo tenemos que estar meditando en la palabra del Eterno. Y no estando ahí jugando que será que hay otros dioses o es solo Hashem o es compartida la autoridad. No, familia, es uno solo. Quien transgrede, miren lo que dice de acuerdo a la ley. Quien transgrede este mitzvah es un apóstata absoluto, que no tiene mérito ni porción en el pueblo de Israel. Está prohibido creer que Hashem gobierna el mundo con la ayuda de asistentes. Está prohibido tener el pensamiento que Hashem tiene un cuerpo o una forma. Esto está hablando con respecto a las figuras. Cualquiera que adore cualquier ídolo por uno de los cuatro modos universales de adoración ha transgredido esta mitzvah. Los cuatro modos son: 1. Ofrecer un sacrificio. 2. Quemar su carne. 3. Libación de vino u otros líquidos. 4. Postración. Miren, familia,
cómo el Eterno está aquí dándonos más información. O sea, acá no es solo no adorar el, lo que es la, la imagen, sino que esto va más allá de adorar una imagen. Es la motivación, y miren, los mandamientos están trabajando sobre la motivación de nuestros corazones. Y yo no solo en la motivación, sino en mis pensamientos. Y sin querer muchas veces pensando o dando lugar a que, por ejemplo, existen otros seres que no sea el Eterno, que tienen autoridad por sí solos, eso está haciendo de una forma indirecta que yo esté rompiendo con el segundo mandamiento. Porque el Eterno es claro, yo soy su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto. No hay otro Dios, no hay otro Dios sobre la creación. Y por eso empieza de esta forma. Y vamos a ver que estas 10 palabras se van a dividir, como dice Yeshua, en dos segmentos. Uno, aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón. Y estos primeros 4 mandamientos que vamos a ver están relacionados con eso. Y los mandamientos 5 al 10, los 6 mandamientos sí, los 6 mandamientos que continúan, están relacionados con el prójimo. ¿Bien, familia? Entonces vamos a continuar. La perspectiva de este mandamiento es uno de los 7 preceptos de Noé que son obligatorios para toda la humanidad, tanto para israelitas como para gentiles o extranjeros por igual. Los otros 6 son blasfemia, asesinato, relaciones prohibidas, robo, justicia, ley civil, comerse un miembro arrancado de un animal vivo. Esto está hablando de los próximos mandamientos, ¿bien? Pero este primer segmento, estos primeros 4 mandamientos que vamos a ver ahora, están relacionados con lo que es la adoración al Eterno, cómo debemos nosotros adorar al Eterno. Y algo que me llamó la atención, miren, esto es algo, una historia que comentan los sabios, que es una parábola para que nosotros podamos entender de una forma lúdica o de una forma pedagógica este mandamiento. Y me llamó la atención por los personajes, porque está hablando de un filósofo y del Rambán Gamaliel. Cuando empecé a buscar esta misma historia, está en la Mishnah también, y también está en el tratado Abodazara del Talmud. Y aquí vamos a ver que, miren lo que dice. Un filósofo le preguntó una vez al Rambán Gamaliel, y sabemos quién es Rambán Gamaliel. Es mencionado en el Nuevo Testamento. Pablo era discípulo de Rambán Gamaliel. Además, él fue el que de alguna forma también era miembro del Sanedrín. Él era el presidente del Sanedrín en el primer siglo. Cuando vemos que los apóstoles o los discípulos de Yeshua fueron llevados delante del Sanedrín, Gamaliel les dijo, fue el que los defendió y dijo, si esto es palabra de Adonai, mejor no nos metamos, no los toquemos, dejémoslos, porque quizás esto es de Adonai. Y él defendió a los creyentes en Yeshua. Y entonces podemos calcular que esta historia fue narrada por el Rambán Gamaliel en el primer siglo. Dice que un filósofo, además en el primer siglo la filosofía empezó a tener mucho auge en el primer siglo. Recuerden que eso viene del mundo greco-romano, del helenismo viene principalmente. Entonces dice que un filósofo le preguntó una vez al Rambán Gamaliel, está escrito en tu Torá, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, que Dios es un Dios celoso y no tolera a los adoradores de ídolos. Y un poco viene con lo que recién nosotros veíamos o estábamos analizando. ¿Por qué no está celoso de los ídolos mismos? Miren esa pregunta que hace el filósofo. Ramán Gamaliel le responde, responderé a tu pregunta con una parábola. Si el hijo de un rey llamara a un perro por el nombre de su padre y cada vez que juraba, diría, por la vida de mi padre, o sea, el nombre de mi padre, el perro, ¿con quién se enojaría el rey? ¿Con el hijo o con el perro? Dice naturalmente Ramán Gamaliel, con el hijo. Y eso tiene sentido. Y esto nos permite entender en esta historia el mandamiento que estamos viendo. El Eterno no va a ir contra los ídolos. Por eso el mandamiento aplica sobre nosotros como creyentes. Porque nosotros somos los que tenemos que obedecer ese mandamiento y creer en el Eterno, como dice el primer mandamiento de los 10, de que
Es el único Dios. Entonces, eso le da una autoridad legal al Eterno, de alguna forma, de poder enojarse con nosotros por estar adorando a ídolos, no con el ídolo en sí. Pero miren lo que entiende el filósofo. El filósofo protestó, o sea, quiere decir que entendió la parábola y entendió la indirecta de Ramban Gamaliel. ¿Llamas perros a los ídolos? Recuerden que los filósofos o en el mundo greco-romano ellos tenían muchos ídolos, adoraban a muchos dioses. Entonces dice, ¿llamas perro al ídolo? Y llamar perro a alguien en primer siglo era una forma de traer vergüenza al dios o a la persona. Bien, entonces es como que Ramán Gamaliel está avergonzando a los dioses de Roma y está poniendo en alto el nombre del Eterno. Esto, esto es ridículo, dice el filósofo, porque los ídolos poseen ciertos poderes. Miren lo que creían los filósofos del mundo grecorromano, que los ídolos tenían poderes, y esto podemos aplicarlo al día de hoy, familia. Una vez hubo un incendio en nuestra ciudad y todos los edificios fueron quemados, excepto el templo del ídolo, que permaneció intacto. A lo que Ramán Gambalier respondió, usaré otra parábola. Si uno determinaba si una determinada provincia se rebela contra su rey, ¿contra quién haría guerra el rey? ¿Contra los vivos o contra los muertos? Y yo me imagino que ahí ese filósofo quedó mudo. Y responde Ramban Gamaliel, naturalmente, con los vivos. Y esa es la razón por la que Hashem no destruye el templo de adoración del ídolo, porque su ídolo están muertos. O sea, miren cómo el Eterno aquí nos está dando una posibilidad de entender, de acuerdo a la perspectiva de nuestros hermanos mayores, a los sabios de Israel, sobre este segundo mandamiento, en donde reconocemos que no hay ídolos, no ídolos nada son, y que fuera del Eterno nada es, y que todo depende de Él. Entonces es algo que tenemos que empezar a meditar, familia. ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cómo se está dividiendo mi pensamiento? ¿Cómo se está dividiendo mi fe? Porque si yo estoy de alguna forma creyendo entre dos aguas y mi fe va a flaquear, voy a andar temeroso, o sea, no con temeroso, sino de miedo, voy a tener mucho miedo. Pero el Eterno no nos dice que tengamos miedo, sino que creamos en Él y que todo está sujeto a Él. Y eso es algo que nos viene hablando bastante seguido y más cuando lo vemos en la perspectiva de caos y cosmos, familia. Entonces, ahí hemos visto el segundo mandamiento, pero este segundo mandamiento, acá el título decía 10 mandamientos, pero vamos a ver que el segundo mandamiento también incluye el mandamiento número 27. Es Éxodo 20, capítulo 4. No harás imagen de talla ni semejanza alguna. La esencia, está prohibido hacer imágenes para ser adoradas. La ley, el acto mismo de fabricar ídolos o imagen está prohibido. Incluso si el que hace la imagen no la adora él mismo. O sea, miren, esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, familia. Por ejemplo, les voy a comentar algo que me sucedió a mí con respecto a esto. Una vuelta, en nuestro caso, teníamos una carpintería y se acerca una persona a pedirnos un trabajo de carpintería. Y en este trabajo de carpintería, ¿saben qué era? Era una gruta o una especie de casita de madera para una virgen. Obviamente, no tienen, digamos, fuera de nuestra vida como creyentes, no tiene nada de malo. Pero en el momento yo dudé y mi decisión fue, mejor prefiero decirte que no. No lo hago porque va en contra de mis creencias. Miren cómo esto nos va enseñando también a tener mucho cuidado en cuanto a nuestro diario caminar. Es como recién leíamos el primer mandamiento. Estos mandamientos van a condicionar la vida de un creyente día tras día, minuto tras minuto, segundo tras minuto, porque eh, son mandamientos que nos van a de alguna forma a poner a prueba nuestra fe. Yo tranquilamente podría haber dicho, tome ese trabajo porque era un trabajo y era ingreso extra.
pero preferí tomar la decisión de decirle a la persona, lo siento, no te puedo hacer ese trabajo porque va en contra de mis creencias. Y yo lo hice sin saberlo, porque hasta el momento yo no conocía este mandamiento. Ahora esto me hace eh, consciente de eso. ¿Y cuán consciente tenemos que nosotros marcar una diferencia, familia? El Eterno nos llamó a ser un pueblo santo, un pueblo apartado. Y miren, nosotros no podemos estar jugando entre dos aguas, en que sí, soy creyente, pero en la hora de hacer negocios, y bueno, si tengo que hacer una cosa como la que les comenté recién, la hago. Y no, familia, no se trata de eso. Es algo que esto siempre está enfocándose en los mandamientos, en una cuestión de nuestro corazón, de que analicemos nuestro corazón y cómo nos estamos conduciendo delante del Eterno, familia. Entonces vemos que ahora ya no son 10 mandamientos, ya se han incrementado. Y esto nos valida de que estos 10 mandamientos serían como los títulos de la Constitución, que componen la Constitución, son los títulos principales de la Constitución de Israel. Entonces, aquí este es bastante sencillo, es básicamente no hacer ídolos, no fabricarlos, ni siquiera por más que yo no crea en esos ídolos, eso está yendo en contra del mandamiento. ¿Saben por qué? Porque yo estoy fomentando que otros se desvíen, que otros sigan adorando ídolos. Cuando Israel fue llamado a qué? A hacer luz entre las naciones, a llamar a las naciones a que vuelvan al pacto, a que conozcan al Eterno, que es el único Dios. Imagínense yo como creyente en esa situación. A esa persona, digamos que me conoce, sabe que yo creo en el Eterno, que guardo los mandamientos y acepto ese trabajo. ¿Qué imagen le estoy dando? ¿Qué testimonio le estoy dando? Entonces, familia, es algo que tenemos que empezar a meditar. ¿Qué testimonio estoy dando con mi diario vivir, con mis acciones? Y esto es lo que el Eterno nos quiere enseñar en estos primeros 4 mandamientos, que están relacionados a cómo adorarlo, cómo, cómo amarlo con todo nuestro corazón y con nuestras fuerzas. Entonces, vemos que no es nada difícil, sino que es algo que dentro nuestro tenemos que tomar una decisión radical. ¿Voy a ser un creyente 100% en el Eterno o voy a estar entre que voy y vengo? No, no, y esto me viene a la mente las palabras de Apocalipsis. Es mejor ser frío o caliente y no tibio, familia. Entonces es algo que tenemos que meditar. Y si yo digo ser creyente, soy coherente con lo que creo, digo y hago, entonces no puedo hacer lo contrario, familia. Una de las 2 cosas, de las 3 cosas que no cumpla, y hay algo que está fallando en mi fe, familia. Entonces es algo que tenemos que aprender a corregir. Y sé que estamos aprendiendo, familia. Entonces es tiempo de que ahora empecemos a tomar decisiones. Estamos siendo expuestos al mandamiento, lo que es la voluntad del Padre. Porque, miren, esto es lo que el Eterno quiere para su pueblo. Por eso en el capítulo 19 vemos que Israel iba a ser reconocido como un pueblo de ¿qué? De reyes y sacerdotes. Porque en el Medio Oriente solamente los reyes y los sacerdotes podían conocer, entre comillas, la voluntad de los dioses. Entonces, el Eterno, mire qué bueno que es con nosotros, que nos entrega su voluntad por escrito, para que podamos ponerla por obra y conocer lo que Él espera de nosotros, familia. Entonces, ya vemos que dentro del mandamiento número 2, vamos a tener el no tener en nuestra mente o que hay 2 dioses, sino que hay uno solo, no hacer ídolos. Dentro del mandamiento 2 también entra lo que es el mandamiento 28, que es el versículo 5, no te inclines ante ellos ni les sirvas. Y este me llamó mucho la atención, esta interpretación. La esencia, está por prohibido postrarse en la adoración de ídolos. La ley, postrarse significa acostarse con los brazos y las piernas en el suelo, tocando el rostro en el suelo ante la deidad. Este es uno de los 4 modos universales de adoración. Por lo tanto, incluso si este ídolo en particular no se adora generalmente de esta manera, cualquiera que se postre ante él incurre en la pena de muerte. O sea, es porque cualquier persona que se adore, crea o no crea, mejor dicho, que se postre, crea o no crea en este Dios, está quebrantando un mandamiento.
y era digno de muerte. ¿Por qué? Porque esto iba en contra directamente de Hashem, del Eterno. Si uno transgrede este mandamiento, intencionalmente incurre en coreis, ruptura divina de la existencia. Miren, entonces vendría a ser como rebelión, se considera como rebelión en contra del Eterno. O sea, y esto vamos a ver que en Israel pasó, si analizamos la historia de Israel, vamos a ver que tanto casa de Israel como casa de Judá cometen este mismo error. Terminan adorando a otros dioses. O en lo contrario, adoran a otros dioses, pero iban al templo a presentar sus ofrendas para el Eterno. ¿Y esto qué trajo? Consecuencias al pueblo. En donde vemos que casa de Israel fue esparcida por todas las naciones y hasta el día de hoy no ha regresado a la tierra. Casa de Judá, viendo lo que hizo casa de Israel, hizo lo mismo. Adoró a otros dioses, pero por la misericordia que el Eterno tuvo por David, el rey David, siempre un remanente de la casa de Judá vuelve a la tierra. Hasta el día de hoy sucede lo mismo, familia. Y por eso vienen esas pruebas que el Eterno nos pone muchas veces para probar nuestra fe, porque Él quiere que nosotros sepamos cómo está nuestro corazón, familia, cómo está nuestra fe, cómo está nuestro nivel de fe. Habíamos quedado que era una ruptura divina de la existencia. O sea, que esto se puede considerar, si yo lo hago intencionalmente, que yo tengo en mi pensamiento como, bueno, sí, creo en Dios, pero también voy y creo en una imagen, en otro Dios, y estoy que voy para allá y vengo para acá, y lo estoy haciendo intencionalmente, siendo yo parte del pueblo de Israel, esto era digamos, era una transgresión que no tenía perdón. Era algo que no era perdonable. Era, miren, cómo lo expresan los sabios, una ruptura divina de la existencia. O sea, era una desconexión total de mi ser con el Eterno. Eso es lo que entienden los sabios. Si hubiera testigos, es apedreado hasta la muerte, dice. Como medida de precaución, Hasal prohibió aún inclinarse ante un ídolo, aún para quitar una espina alojada en su pies, o para coger las monedas que ha dejado caer frente al ídolo, porque parecería que se inclina ante el ídolo. Primero debe sentarse, luego extraer la espina o recoger las monedas. Y esto lo vamos a encontrar en Abodazara 12a, este es en el Talmud de Babilonia. Pero esto me llamó a mí mucho la atención, esta interpretación. ¿Por qué, familia? Porque esta interpretación me hace pensar como lo venía diciendo recién, en cómo estoy yo demostrando en mis actos a quién le estoy sirviendo, a quién estoy adorando. Y esto es parte también de uno empezar a corregir nuestras vidas. Yo no puedo decir, por ejemplo, que creo en el Dios de Israel, que no creo en los dioses, por ejemplo, en las deidades católicas, vamos a decirle, y estar participando en reuniones o lugares en donde se están adorando a estos ídolos. Yo les comento un poquito qué sucede aquí en el lugar donde vivimos. Aquí existe un festival que es de folclore, de música folclórica y de doma de caballos. Pero no es que está relacionado 100% a la tradición argentina, sino que está relacionado a la adoración de una virgen, familia. Entonces yo como creyente en Yeshua y que guardo Torah o que creo en el Dios de Israel, yo no puedo ser parte de eso. Miren lo que dicen los sabios. Y ellos toman estas precauciones para no dar uno un mal mensaje o no dar una mala impresión de que yo estoy a favor de eso, cuando no lo estoy. Miren, acá está poniendo un caso, Hazal, donde dice, si pasaste adelante de un Dios y justo te lastimaste el pie, no te postres, sino haz algo distinto. Siéntate, revisa o siéntate, no te postres, no hagas algo que los demás vean que, fulanito está adorando a ese Dios. Imagínense a mí que me vean en ese festival de Doma y Folklore, que es algo que está aquí dedicado a una virgen. Imagínense que alguien que sabe que yo soy creyente, que guardo Torah, o que voy con mi tzitzit,
Y eso es algo visible de que las personas o es judío o guardan los mandamientos del Eterno. Que me vean a mí ahí. ¿Qué van a decir? Ah, el hermano Augusto es parte de toda esa festividad. Y eso es lo que están, los sabios nos enseñan. De tener cuidado en esas cosas, familia. Miren cómo tenemos que empezar a cuidarnos y empezar a ser conscientes en el ambiente en que estoy, en el ambiente en que ando, qué es lo que están viendo los demás de mí. Si yo realmente estoy siendo un reflejo de lo que es la luz del Eterno, que es su palabra. Perspectiva del mandamiento. La tradición de no arrodillarse, incluso sin ninguna razón, se basa en esta prohibición. ¿Bien? Eso es parte del mandamiento número 2, familia. No solo ese mandamiento, sino el mandamiento 29 también tiene que ver con el mandamiento número 2. Miren, acá tenemos 1, 2, 3, 4 mandamientos que nos van a dar una idea de lo que representa no tener otros dioses. Miren lo que incluye todo esto. No tener otros dioses no es solo que eh, pienso en otros dioses, sino que no tengo que adorarlos, no tengo que tener imágenes, tengo que cuidarme de no cometer errores y estar mezclándome en lugares en donde no debería estar, como por ejemplo fiestas patronales y esos lugares que uno dice, ah, es lindo porque hay comida, hay lugares para ir a comprar y muchas veces cosas baratas. Pero familia, ¿saben qué? Todo eso está dedicado a los ídolos, principalmente la comida. La comida está dedicada a los ídolos. Y esto es algo que vamos a profundizar más adelante cuando veamos los mandamientos que están en Levíticos capítulo 11, familia. Y analizar también un poquito lo que Pablo también enseñaba sobre la comida hacia los ídolos. Pero en sí yo no puedo ser parte de eso, familia, porque quien me ve y me conoce y sabe quién soy y en el Dios que creo y ve que yo estoy comiendo en un lugar que adoran a una virgen, a un santo o a lo que sea, ¿qué van a decir? Que yo estoy comiendo en un lugar donde se ha hecho un convenio, se ha hecho un pacto con esa deidad. Y yo, si lo hago de forma consciente, es lo que recién acabamos de leer. Entra como una categoría de rebeldía, familia. Por más que yo diga lo que diga con mis labios, entra como rebeldía, familia. Entonces vemos que los 10 mandamientos ahora se han ampliado. Y vamos a ver que a partir de ahora estos 10 mandamientos se van a empezar a ampliar. Miren lo que dice el versículo 5, dice, no les sirváis. La esencia del mandamiento. Está prohibido adorar a cualquier ídolo en la forma en que es habitual servirle, incluso si ese servicio en particular no es uno de los 4 modos universales de adoración. O sea, no tenemos excusa, porque uno podría decir, ah, bueno, yo no hice ninguno de los 4 modos, pero hay otro tipo de adoración, entonces, bueno, no estoy incumpliendo el mandamiento. En este caso, aquí el Eterno ya nos deja saber que no podemos hacerlo. Ya sea de las 4 formas universales que vimos recién, o se inventen otra forma distinta, no lo podemos hacer. Leyes. Quien adora a un ídolo de una manera diferente a las 4 modalidades universales es responsable solo si la forma de adoración es aquella en la que normalmente se adora a ese ídolo en particular. O sea, obviamente todas las formas de adoración son adoraciones que son normales para cada deidad. Entonces yo como creyente no puedo hacer esto. No debemos hacer esto, familia. ¿Por qué? Porque es como les decía, vamos a estar jugando entre dos aguas. Y el Eterno nos va a ver como tibio. Y Apocalipsis dice, a los tibios los vomitaré. Es mejor ser frío o caliente, pero no tibio, familia. Perspectivas. El pasaje que incluye el segundo de los 10 mandamientos contiene 4 mandamientos prohibitivos. Miren, miren, y esto es lo que nos da la idea de que ahora, a partir de aquí, la constitución empieza a tomar forma, familia, de cómo va a ser la constitución legal, la constitución que va a permitir que Israel permanezca seguro y que tenga derechos. No creer en ídolos, no creer en ídolos, no crear ídolos, no adorarlos por medio de los 4 modos universales de servicio, no adorarlos por medio de sus propias religiones particulares. O sea, eso está todo prohibido. Miren todo lo que incluye
el segundo mandamiento. Miren cuánto más hay para aprender. Entonces, hasta aquí hemos visto el primero y el segundo mandamiento. El tercer mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 7, que dice, no tomarás el nombre de Adonai, tu Dios, en vano. Y aquí vamos a detenernos un poquito porque esto es esencial, ya que recuerdan cuando vimos honor y vergüenza que hablábamos que el nombre puede tener honor o puede tener vergüenza. Y recuerden que nosotros hemos sido adoptados, de acuerdo a lo que nos enseña Pablo, de que hemos sido adoptados y parte del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ahora somos adoptados, somos parte de la familia del Eterno, somos hijos, nosotros somos representantes de su nombre. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Es traer honor a ese nombre, mantener y traer honor a ese nombre. Por eso es muy importante que entendamos este mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Vamos a ver que dentro de la interpretación legal, ¿qué significa? La esencia, está prohibido jurar por el nombre de Hashem en vano. O sea, no se puede hacer juramento. No es que aquí digamos que no se puede usar el nombre. Sí, se puede usar el nombre, pero los sabios nos van a enseñar una forma de usarlo. Aquí nosotros no podemos hacer juramento, porque en el antiguo Medio Oriente era muy común que los juramentos se hicieran en el nombre de los dioses. ¿Para qué? Para darle validez o una garantía. Vamos a ver como si fuera una garantía de que, por ejemplo, yo con mi hermano hago un juramento y yo le digo, te lo juro por el nombre de mi Dios. Y él me dice, yo te lo juro por el nombre de mi Dios. Entonces, nuestro juramento ahora tiene un nivel de legalidad alto en el cual ni él ni yo podemos quebrantar ese juramento o ese pacto que hicimos. Por eso se nombraban los dioses. ¿Por qué? Porque se tenía muy en cuenta esto, familia, de que si yo uso el nombre de mi Dios, yo tenía que cumplir ese juramento, porque si no estaría yo trayendo vergüenza al nombre de mi Dios. Por eso dice, el mandamiento es, no uses el nombre en vano, pero no es solamente en el juramento. Vamos a ver lo que dice la ley. La mayoría de las autoridades opinan que esta prohibición no se refiere a alguien que mencione el nombre de Hashem en vano, sino a alguien que jure en vano por su nombre. Sin embargo, algunas autoridades sostienen que está prohibido mencionar el nombre del Eterno y necesariamente en cualquier momento, incluso si incluso sin un juramento. O sea, miren la importancia que tiene el nombre del Eterno. Es algo que no lo podemos, y lo que dicen aquí los sabios es que no lo podemos volver común. No podemos estar diciendo el nombre en cada minuto, porque tenemos una mala costumbre muchas veces de decir, ay Dios mío esto, ay Dios mío lo otro, oh, familia, si usamos el nombre, ya sea que como lo hemos conocido, Jehová, Adonai, Elohim, Yahweh, o sea, como hemos conocido el nombre del Eterno, obviamente no voy a entrar en esa polémica porque hasta el día de hoy no lo sabemos y lo sabremos recién cuando todo sea restaurado. Si yo uso lo que considero como he aprendido a nombrarlo el Eterno, ¿saben qué estoy haciendo? Estoy poniéndolo, volviendo ese nombre que es Kadosh, es santo, volviéndolo común. Yo no puedo andar poniendo el nombre del Eterno en todos los lugares. Es más, familia, hay algo que nos enseña el templo. En Yom Kippur era el único día que el nombre del Eterno se mencionaba, con todas sus letras, con todas sus consonantes y vocales. No lo mencionaba el pueblo, lo mencionaba el sumo sacerdote y se mencionaba 10 veces. ¿Y saben cuál era la reacción del pueblo? Era postrarse. Cada vez que escuchaban pronunciar el nombre de Dios, era postrarse al suelo porque el nombre es santo y merece respeto y merece santidad y merece una reverencia correcta. Y es lo que los sabios nos enseñan. Aquí no podemos estar jugando con el nombre del Eterno, poniéndolo en cualquier lugar o usándolo porque sí. No solo para hacer juramentos, sino en mi vocabulario, tener respeto por ese nombre. Por eso me van a escuchar a mí muchas veces decir Adonai, Elohim o el Eterno, porque he entendido este mandamiento de que no quiero que ser culpable de que el nombre del Eterno sea tomado en vano, sea tomado como algo común, algo que puede decir cualquiera familia.
Si yo estudio el templo, vamos a ver que no todos podían decir el nombre. Es más, los sacerdotes cuando bendecían fuera del templo al pueblo en la bendición arónica, no usaban el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque era solamente para el Yom Kippur. En el templo, la bendición arónica que conlleva el nombre del Eterno, en el templo se decía Adonai. Pero fuera del templo, cuando los sacerdotes bendecían al pueblo con la bendición arónica, ellos usaban el término Elohim. Miren cómo nos enseña el respeto. Son los sacerdotes quienes ellos de alguna forma, digamos, tienen la autoridad de decir el nombre del Eterno. Pero miren esa reverencia que tienen. Por eso el día de hoy nuestros hermanos mayores no van a usar el nombre, por más que lo sepan. ¿Por qué? Porque entienden esto, de que ellos no quieren que el nombre del Eterno sea algo común, algo que esté en boca de todo el mundo, y que obviamente al ser santo, eso implica que en mi vida haya un nivel de santidad. Si yo voy a nombrar el nombre del Eterno, tengo que asegurarme de cumplir con las normas y con las condiciones de santidad en mi vida. Si yo, por ejemplo, quiero usar el nombre del Eterno, pero mi vida no está en orden, no hay santidad en mi vida, ¿cómo lo voy a usar? Estoy profanando el nombre del Eterno. Y es lo que los sabios nos enseñan. Hay 4 categorías principales de juramento en vano. Jurar, contradecir un juramento claramente conocido, hecho, por ejemplo, que el oro es plata. Jurar y verificar lo que se sabe claramente, por ejemplo, que la madera es madera. Jurar transgredir cualquiera de los 613 mandamientos. Jurar hacer algo que uno obviamente carece de la fuerza o la capacidad para lograrlo. Miren, familia, esto nos enseña a ser responsable con lo que digo y hago, familia. Jurar hacer algo que uno obviamente carece de la fuerza, de las facultades, las capacidades para lograrlo, estaría poniendo en vergüenza el nombre del Eterno. Por ejemplo, jurar no dormir durante 3 días consecutivos. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos, yo no sé hacer X cosas. Y yo digo, sí, lo juro por el Eterno que yo sé hacerlo. Pero resulta que no lo sé y se descubre. ¿Por quién yo hice el juramento? Por el Eterno. Entonces, si yo hice el juramento por el Eterno, ¿qué va a pensar la persona que escuchó ese juramento? Este está mintiendo, me mintió y estoy poniendo en vergüenza el nombre del Eterno. Entonces, esto nos enseña, familia, cómo nosotros hablar. Recuerden que a través del habla vamos a hacer nosotros conocer la luz del Eterno. Entonces, si yo me metí en un juramento que no sé hacerlo, bueno, tengo que hacerlo de todas formas. No puedo decir al final, no lo sé hacer. ¿Por qué? Porque he puesto el nombre del Eterno por medio. Entonces esto nos enseña a ser responsable familia en lo que me comprometo y cómo me comprometo. ¿Por qué? Porque recuerden, nosotros no nos representamos a nosotros mismos. Estamos representando a Yeshua y al Eterno. Perspectiva del mandamiento. El Ramam escribe, aunque las personas que juren en vano ha sido castigada por el Begdin, o sea, por el Sanedrín, el pecado de su juramento no ha sido completamente expiado hasta que haya sido castigado desde el cielo, dice, por haber profanado el gran nombre del Eterno. El Rebad escribe, los Geonim instituyeron un nuevo procedimiento en los tribunales judíos. Prohibieron tomar juramento en el nombre de Hashem, no sea que el mundo entero sea destruido por los pecados por jurar en falso. Miren familia, lo importante que es el nombre del Eterno, y esto es algo que nos tenemos que meditar familia en eso. Si realmente yo estoy teniendo esa reverencia, miren, ellos directamente decidieron no usarlos ni siquiera en los tribunales para que no, el mundo no crea de que, eh, mejor dicho, no es que no crea, sino que el mundo no sea destruido por los juramentos en vano, en falso. Entonces, familia, esto nos enseña a ser un poquito más responsables a la hora de hablar, en cómo yo uso, y si he tenido la bendición de conocer al Eterno,
De acuerdo al nombre que lo he conocido, eso representa que al salir de mi boca, tener cierta reverencia, sí, cierta reverencia, cierto cuidado y cierta santidad, familia. Uno dice, esto parece extremo, pero familia, estamos hablando del nombre del Eterno. Es algo que no lo podemos tomar así a la ligera. Por eso es preferible dirigirnos de otras formas que atribuyan honor a su nombre y que no traiga vergüenza. Entonces, aquí vemos un caso, familia. Aquí vamos a tener un caso y aquí esto es algo esencial para nuestras vidas familiares. Entonces vemos cómo estos mandamientos, como decir primero, estos son mandamientos que van a condicionar la vida de cada creyente día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Está en nosotros ahora en tomar las decisiones correctas. ¿Voy a honrar el nombre del Eterno o no lo voy a honrar? Eso depende de mí, no de él. ¿Amén? Entonces, ahí ya vimos el mandamiento número 3. Vamos a continuar con el cuarto mandamiento, familia, que esto ya lo vimos en el estudio pasado, recuerden cuando hablamos del día de reposo, pero es bueno recordarlo, familia. Yo los invito a que vayan y vean el estudio que hicimos la semana anterior, que es Yeshua, perdón, el día de reposo, Yeshua y el estanque de Betesda, en donde tocamos cada uno de estos mandamientos que tienen que ver con la motivación de nuestro corazón a la hora de guardar y respetar el día de reposo. Entonces, el versículo 8 del capítulo 20 habla sobre este cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La esencia. Se nos ordena proclamar la santidad y la grandeza del Shabbat a su llegada. O sea, al inicio del día de reposo y al finalizar el día de reposo, nuestros actos tienen que traer ¿qué? Tienen que traer la santidad y demostrar la grandeza de ese día, porque es un día que el Eterno escogió, en donde hacemos memoria de lo que el Eterno hizo por nosotros, sacarnos de Egipto y también reconocer que Él es el Dios de toda la creación. Así que miren que en este mandamiento estamos cumpliendo los otros mandamientos, porque estamos dando el lugar al Eterno que corresponde como el único Dios soberano. Entonces, es a la llegada que es el Kiddush, que cuando iniciamos el día de reposo tenemos la costumbre de marcar un punto de separación entre la semana y el día santo con pan y vino, y el Havdalah, que es algo que vamos a hacer ahora al finalizar, que es entregar este tiempo de santidad para pasar a la semana, que es un nivel más bajo de santidad. Bien, la ley, Hazel promulga que esta misma se realizará sobre una copa de vino, porque la naturaleza de un hombre se ve muy estimulada por ella, ya que sostiene y da gloria. Uno debe honrar el Shabbat vistiendo su mejor ropa y preparar delicias especiales para las 3 comidas de Shabbat. El día de Shabbat debe dedicarse a las actividades espirituales, la Torá y la oración, la tefilá. Uno no debe ocupar sus pensamientos con asuntos mundanos en Shabbat. O sea que es un tiempo en que, miren, el Eterno nos da esta bendición de tener un tiempo de apartarnos de todo lo que nos afana, de todo lo que nos preocupa, y dedicarnos un tiempo a la familia, a llenar nuestros espíritus, a alimentar nuestro espíritu, aprender los mandamientos y tener un tiempo de calidad con nuestro Rey, que es la oración, de tener un contacto con Él, hablar con Él a través de la oración, familia. Y qué mejor apartarnos de todas distracciones, celulares, televisión, trabajo, lo que sea que nos distraiga, dejarlo a un lado y enfocarnos en el eterno. Ese es el cuarto mandamiento. Pero acá vemos que también se agrega otro mandamiento, que es el mandamiento 32. No harás ningún trabajo en absoluto. Y esto es lo que nos va a marcar una separación en toda la semana. Tenemos 6 días para hacer lo que tengamos que hacer, pero el séptimo lo dediquemos al eterno. Esencia del mandamiento. Tenemos prohibido hacer cualquier trabajo en Shabbat. Trabajo, la ley dice trabajo, no es la traducción exacta de la palabra, ya que algunos actos extenuantes, por ejemplo, servir a muchos invitados en una comida festiva o mover un sofá pesado de un extremo a otro de una habitación, están permitidos, aunque aparentemente sin esfuerzo. Los actos están prohibidos, por ejemplo, llevar un pañuelo o una llave de un dominio a otro, y esto lo hablamos
en el estudio de la semana pasada. Hassall dividió el término trabajo en 39 categorías de trabajo. Obviamente que ahora son muchas más categorías y esto es ahora algo que tenemos que analizar. ¿Lo que yo hago es un trabajo o no es un trabajo? Y si esto me genera a mí esfuerzo y me genera ingresos, es un trabajo, familia. Entonces es algo que tengo que revisar y corregir. La perspectiva del mandamiento. El propósito de este mandamiento es que nos desconectemos, miren, desconectarnos de nuestras ocupaciones normales, de honrar el día, para afirmar en nuestros corazones nuestra fe duradera, perdón, en que Adonai crea el mundo de la no existencia, que es un principio básico de nuestra religión o de nuestra relación, podríamos decirlo, con el Eterno. Miren el Eterno que quiere que nos desconectemos. No fuimos creados para estar trabajando 24/7, familia. El Eterno nos creó para trabajar 6 días y el séptimo dedicárselo a él, familia. Y eso lo vemos en Génesis. Los sabios de Israel nos enseñan que el humano, cuando dice que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿qué vemos que hizo Dios? Creó en 6 días y el séptimo día dice, descansó en sí, se entronó a disfrutar de su creación. Familia, al usar esa frase, los sabios entienden de que el ser humano tiene esa misma condición. Puede trabajar 6 días sin ningún problema, pero uno se debe descansar. Y el séptimo día. ¿Qué más poderlo descansar en un tiempo en donde nos desconectamos del mundo y nos conectamos con el creador del mundo, familia? Esa es la esencia del Shabbat. Eso es lo que el Eterno quiere que aprendamos en cada Shabbat, en desconectarnos y conectarnos directamente con Él. Hay una línea directa con Él los días sábados, los días de reposo, familia. Entonces, aquí vimos el cuarto mandamiento. Hasta aquí, estos 4 mandamientos son los que nos van a enseñar a cómo tener esa relación con el Eterno, de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, familia. Y miren todo lo que implica solamente con hacer una introducción a estos mandamientos. A partir de ahora vamos a ir viendo y desarrollando aún más qué otros mandamientos incluyen dentro de estas categorías, bien, de estos 4 mandamientos principales. Entonces, hasta aquí hemos hablado de cómo amar a Dios con todo nuestro corazón. Miren todo lo que implica. Ahora vamos a pasar a los mandamientos que van de acuerdo a lo que es amar al prójimo, amar a otros. Y el primer mandamiento, miren, de los que se consideran dentro de este grupo es Éxodo capítulo 20, versículo 12, perdón. Honra a tu padre y a tu madre. Este es bastante importante porque vamos a ver que hay 2 mandamientos similares, pero que no representan lo mismo. Hoy nos vamos a enfocar en en honrar a tu padre y a tu madre. Más adelante vamos a ver que aparece otro mandamiento que es respeta a tu madre y a tu padre. Uno puede decir, suenan parecidos, pero cuando vemos la explicación, digamos, de los sabios de Israel en lo que es la interpretación legal, y cuando vemos la esencia de los mandamientos, vamos a ver que es totalmente distinto. En este caso nos vamos a enfocar en honrar a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la esencia del mandamiento? Es básicamente honra a su padre y honre a su madre. La ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es lo que dice la ley sobre esto? La interpretación legal. Uno debe honrar a su padre proporcionándole comida, bebida y ropa. Incluso se debería ayudar a sus padres a ponerse los zapatos si es necesario. En resumen, el honor requiere acciones positivas destinadas a ayudar a los padres y elevar su estatus. O sea, muchas veces vamos a escuchar que el honrar padre y madre es como que solamente es darles regalos. No, familia. El honrar y el honrar a padre y madre va más allá de, como dice ahí, obviamente es parte del precepto, del mandamiento, cuidar de ellos si no tienen comida, bebida, ropa, de estar ayudándolos, si están enfermos, ayudarlos, si uno está cerca, ayudarlos, si es necesario, dice. En resumen, el honrar requiere acciones positivas, dice. O sea, son más que esas acciones, son acciones que traigan que
acciones que estén dispuestas a ayudar y traer estatus a un padre y a una madre. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que el mandamiento dice, honra, vamos a leer lo que dice en el mandamiento, porque es bien interesante, porque aquí no nos está dando condiciones para uno honrar a padre y madre. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai, tu Dios, te da. Y esto a mí me llama mucho la atención porque no está diciendo honra a tu padre y a tu madre si ellos son buenos o si ellos han hecho bien las cosas en sus vidas. Son los padres que el Eterno nos ha dado. Y después yo les quiero leer lo que dice Humash sobre esto. Pero aquí vemos que sean como sean tu padre, como sea tu madre, uno tiene que traer estatus. Dice, incluso si un padre toma, miren lo que dicen los sabios, incluso si un padre toma una billetera llena de oro de su hijo y la arroja al mar ante sus propios ojos, o si uno está vestido con ropas preciosas y se siente en un lugar de honor delante de muchas personas, cuando llega uno de sus padres y rasga su vestido, lo golpea en la cabeza y lo escupe en la cara, no debe avergonzarlos ni mostrarles enojo. O sea que este mandamiento nos muestra que no es solo para aquellos padres que nosotros consideramos que han hecho bien las cosas. Y tristemente vamos a ver que muchas veces papá y mamá hacen cosas que no nos gustan o no nos agradan. Pero son los padres que el Eterno nos dio. Y miren lo que dice, hagan lo que hagan, un hijo no debe avergonzarlos. Nuestro deber como hijos es que traer honor, elevar el estatus de nuestros padres. Miren, dice, no avergonzarlo ni mostrarle enojo. Por el contrario, debe permanecer en silencio, asombrado y temeroso de, del Rey de Reyes que le ordenó que lo hiciera. O sea, nosotros, el honrar padre y madre no es porque mis padres hayan hecho mérito, sino que esto es algo que, la verdad, muchas veces no es fácil, familia, porque si analizamos muchas veces vamos a ver casos en que los padres no han hecho lo correcto. Y miren lo que dice el Eterno. No es por ellos, sino es porque el Rey de Reyes, el Eterno, es quien nos ha dado esta ordenanza. No es poner las miradas en ellos, sino que poner la mirada en quién, en el Eterno. Y nosotros esforzarnos de ser un testimonio adelante de nuestros padres, de al Dios que le estamos sirviendo. Y esto es algo que tenemos que meditar como creyentes, familia. La perspectiva del mandamiento. En la raíz de esta misma está el ideal de que uno debe estar agradecido y tratar con bondad amorosa a las personas, padres, que hicieron bondad con él. Es muy improbable que un niño pueda pagar a sus padres por los arduos esfuerzos que realizaron en su favor. Sin duda, un niño debería aprovechar al máximo las valiosas oportunidades que surgen durante la vida de uno en la que a lo que respecta a honrar a sus padres. Cuando alguien incorpora con éxito en su personalidad la cualidad de expresar gratitud genuina, será, será un trampolín hacia una mayor apreciación de la bondad de Hashem. Miren, y esto nos está enseñando que como nos tratamos es como la relación que vamos a tener con Hashem. La causa principal de su existencia. Una persona con sentido de gratitud reconocerá que Hashem formó su cuerpo y le dio alma e inteligencia. Después de estudiar de este tema, uno se esforzará especialmente por servir y adorar a Hashem al máximo de su capacidad. O sea, miren, todo lo que el Eterno muchas veces nos enseña o nos, digamos, nos ordena es básicamente para que nosotros aprendamos y que podamos experimentar al máximo esa capacidad de adorarlo a Él, de entender lo que es realmente adorarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el Eterno nos va a permitir pasar por situaciones que no son tan agradables para nuestras vidas. Y tengo dos opciones. O soy realmente agradecido y digo, Señor, gracias porque
sé que tú estás en esto y sé que me vas a permitir salir en esto, o reaccionar de la otra forma, de enojarme con Dios, protestar y no traer honor a su nombre. Sucede igual lo mismo con los papás. Muchas veces los papás van a decir cosas que no nos agraden, que no nos gusten, ¿y qué va a pasar? Nos vamos a enojar o vamos a reconocer, quizás mi papá tiene razón, lo está haciendo por un bien por mí. Hay veces que muchas veces los papás hacen cosas que en sí no son tan agradables, pero tenemos que recordar siempre que si los honramos y que debemos honrarlos y esforzarnos en honrarlos porque el Rey de Reyes es el que nos pide. Porque eso nos va a entrenar a nosotros a cómo tener una relación con Él. Porque Él es nuestro Padre. Recuerden, Él nos adoptó, nos hizo parte de la familia. Somos considerados hijos por igual, ya sea que sean naturales o adoptados. Tenemos los mismos derechos delante del Eterno y las mismas obligaciones. Entonces esto nos va a enseñar a nosotros a poder aprender. Y quisiera yo que vayamos al Humash. Vamos a ir al quinto mandamiento. Y quiero que vamos aquí, honra a padre y madre. Y quiero leerles lo que dice. Los 10 mandamientos están tallados en 2 tablas, y esto es lo que creen los sabios de Israel. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ahí está. Dice, el quinto mandamiento, honra a los padres y a los padres. Aquí vamos a ver la interpretación que le dan ahora a los sabios de Israel. ¿Cómo lo entienden los sabios? Creo que me fui, acá está. Y vamos obviamente, acá ellos entienden que las tablas fueron escritas en 2 tablas, de acuerdo a los sabios, y dice que hay 5 mandamientos en uno, y hay 5 mandamientos en uno, y hay unos mandamientos, los que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza están en una tabla, y el resto del prójimo están en la otra. Y miren lo que dice. Los 10 mandamientos están tallados en 2 tablas, 5 en cada una. La primera tabla contiene las leyes referentes a la relación de los hombres con Dios, mientras que la segunda se refiere a la esfera de las relaciones interpersonales. ¿Ven cómo ellos lo dividen? O sea, vemos que Yeshua conocía esta interpretación. Por eso él, cuando era un intérprete de la ley, le pregunta cuál es el más grande mandamiento, el Mesías le dice esto. Le dice, ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y honra a tu prójimo. Y ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Entonces, vemos que el pensamiento de Yeshua va en línea de lo que dicen los sabios de Israel. Eso nos confirma que Yeshua era judío, familia. Entonces, vemos que dicen que la primera tabla está con respecto a la relación del hombre con Dios, mientras que la segunda tabla está en la esfera de lo interpersonal, o sea, en la relación con el prójimo. Esto resulta sumamente revelador para ilustrar la sublime importancia que Dios atribuye a los honores que pretende que rindamos a nuestros padres. Este mandamiento está incluido entre los que se refiere al honor y la reverencia que debemos a Dios mismo. Miren la relación, la conexión que hace. Porque ellos, al pensar de que están los mandamientos divididos en 2, entonces ellos asimilan que este mandamiento, que es el primero de las relaciones interpersonales, es, digamos, paralelo a amar a Dios, de que reconozcamos que hay un solo Dios, al primer mandamiento. O sea que como que los ponen así como un espejo, y el primer mandamiento de la segunda tabla, que es honra a padre y madre, coincide con el primer mandamiento, que es reconocer que hay un solo Dios, que no vamos a tener otro Dios. Entonces, cuando honramos a nuestros padres, Dios lo toma como si estuviéramos honrándolo a Él. Dicen los sabios, hay 3 socios en la formación del ser humano: Dios, el Padre y la Madre. Si la persona honra a sus padres, Dios lo considerará como si lo hubiera honrado a él. Si no, entonces Dios dice, hice bien en no morar junto a ellos, porque si lo hubiera hecho, me habrían atormentado también a mí. Hamek Dabar comenta que la versión de este mandamiento en Deuteronomio 5:16 agrega la frase como
te ordenó Adonai, tu Dios, a fin de enfatizar que a pesar del amor que sentimos por nuestros padres en forma natural, debemos honrarlos, no solamente motivados por el amor y el sentimentalismo, ya que, por desgracia, estas emociones suelen ser muy frágiles y sufrir giros bruscos. En cambio, siempre debemos ser conscientes de que el respeto a los padres es parte de nuestra obligación para con Dios. El respeto hacia los padres es uno de los pilares de la fe de toda la Torá, porque en nuestras tradiciones está basada en la cadena que se remonta a Abraham y el Sinaí. Una cadena cuyos eslabones son los sucesivos generaciones de padres e hijos. Por consiguiente, este quinto mandamiento es el que garantiza los cuatro anteriores. Miren la importancia que le dan los sabios. El término honor se refiere a los actos que eleva el rango de los padres o les brinda bienestar, como por ejemplo, darles de comer y beber, vestirlos y escoltarlos. Rashi sobre Vayikra, bueno, 19.3, habla sobre esto. El honor que debemos a nuestros padres es similar al que los tres primeros mandamientos rinden a Dios. Los hijos tienen el deber de, uno, agradecer a sus padres por haberlos traído al mundo y criarlos. Dos, no hacer nada que les pueda causar vergüenza u oprobio. Miren qué importante, y esto está relacionado, porque cuando uno es hijo, uno porta un nombre. Entonces, yo soy la representación de mi papá y de mi mamá. Si yo algo que me trae vergüenza, no solo me estoy avergonzando a mí, sino que estoy avergonzando ¿a quién? A mi padre y a mi madre. Sus nombres. Y esto recuerden, y yo los invito a que vayan y vean el estudio de honor y vergüenza que hemos hecho en la introducción de metodología, en donde profundizamos un poquito más sobre esto y la importancia de uno ser consciente de esto, familia, de que portamos un nombre, ya sea el de mi familia terrenal, como también de mi relación con el Eterno. Al decir que yo creo en Dios, es que yo estoy diciendo que soy hijo de Él. Y si yo aún más, yo digo soy hijo de Dios, con más razón tengo que ser consciente de esto, familia. Tercero, servirlos con abnegación y no con la mente puesta en una posible herencia o cualquier otro motivo ulterior. Y cuarto, no jurar en nombre de ellos. Miren, y esto es algo que en Latinoamérica lo he escuchado y lo he escuchado aquí en Argentina también. Te lo juro por mi papá y por mi mamá que no voy a hacer esto. Familia, no. Y miren, y esto nos marca una relación con los primeros mandamientos en donde el nombre del Eterno no lo podemos tomar en vano en un juramento. Miren lo que dicen los sabios, no debemos jurar por el nombre de nuestros padres. Evidentemente, este mandamiento también exige todas las demás cosas que sirven para honrarlos. Hay un segundo mandamiento en relación a los padres, que los hijos deben venerarlos o temerles. Eso está en Vayikra 19.3, el cual prohíbe todo acto que pudiera llegar a ofenderlos o menoscabar el estima que se les debe. Miren familia, ¿por qué? Porque esto es algo que va a reflejar nuestra relación con Dios. Yo sé familia que quizás muchas veces esto es difícil, porque cada hogar, cada situación es distinta familia. Pero cuando venimos al Eterno, el Eterno nos va a dar ese amor, nos va a dar esa sabiduría de lidiar con todo eso y poder ahora nosotros corregir. Quizás en todos los hogares ha pasado que hay una mala relación con papá o con mamá, pero el Eterno como creyentes nos llama a sanar eso y que con nuestros actos mostrar la bondad y la justicia del Eterno. Y esto va a hacer que traer honor a nuestros padres. No solo a ellos, sino a nosotros, y que también el Eterno vea de una forma tangible de cómo es nuestra relación con Él. Y obviamente sé, familia, que no es fácil, pero es algo que tenemos que trabajar día tras día, día tras día, porque tenemos esa bendición, familia,
de poder corregir, de poder, cometí un error, listo, lo corrijo. No vuelvo a cometer el mismo error. Y voy sanando y voy creciendo. Y mientras más voy creciendo en mi caminar en los mandamientos, esto va a terminar siendo un reflejo de mi obediencia, familia. Y esto va también a reflejar mi relación con el Eterno, familia. Entonces, vemos la importancia de amar al Padre y a la Madre, honrarlos. ¿Y saben qué me llama la atención? ¿Por qué pone primero a Padre y no a Madre? Lamentablemente, muchas veces, y pensando, y esto lo voy a hablar desde el contexto cultural del antiguo Medio Oriente. Las familias en el antiguo Medio Oriente eran sociedades patriarcales, sociedades en donde los padres eran los líderes y que en las familias, tanto esposa e hijos, eran considerados como siervos. Entonces, imagínense una persona que vive en el contexto de antiguo Medio Oriente. ¿A quién va a honrar primero? A la mamá, porque la mamá es la que lo hizo, lo ayudó a crecer, porque tiene una imagen de papá que es el, digamos, el mandamás de la familia, el que lo manda a trabajar, el que lo manda, el que lo regaña, o sea, miren la perspectiva desde el antiguo Medio Oriente. Y si esto es muy parecido a lo que pasa hoy en la actualidad, no es por coincidencia, familia, es algo que la humanidad ha traído hasta el día de hoy, en donde es más fácil honrar a mamá que honrar a papá. Porque muchas veces papá comete errores. Por ahí muchas veces papá hace cosas que no traen vergüenza a la familia. Pero miren lo que dice el mandamiento. Honra a padre y madre. Y esto es porque nos enseña que el mandamiento, y viéndolo desde el contexto cultural, nos está enseñando a que ambos, delante nuestro como hijos, son iguales. Y si obviamente nosotros cometemos el error, y miren familia, en Latinoamérica sucede, primero honramos a mamá. Y voy a poner un ejemplo. Cuando le vamos a dar un regalo a mamá, nos esforzamos más en comprarle algo a mamá lindo que a papá. Eso muestra el honor. Ahora sabemos el eterno por qué. Porque cuando veamos el próximo mandamiento que dice respeta a madre y padre, tiene el mismo sentido. En el antiguo Medio Oriente se respetaba más al padre que a la madre. Porque el padre era el jefe de la familia, el patriarca. Y se hace lo que él dice, era como el rey de la familia. Era más fácil respetarlo a papá porque es lo que él dice que respetar lo que dice mamá. ¿Ven? Entonces, miren esto como las relaciones interfamiliares van a determinar cómo es mi relación con el Eterno. Y eso es algo que me llamó mucho la atención al analizar este mandamiento de acuerdo al contexto. Y entender por qué en uno pone madre y padre y aquí pone padre y madre. Y puedo entender que es por este hecho de que el Eterno nos enseña que ambos tenemos que honrarlos por igual, familia. Hayan hecho lo que hayan hecho. Se lo merezcan o no se lo merezcan. No somos nosotros quienes tenemos que dictar esa sentencia. Es el Eterno. Nosotros debemos que, si somos creyentes, y es un desafío familiar, si somos nosotros creyentes en el Eterno, en el Rey de Reyes, y encima creemos en el Mesías Yeshua, tenemos que obedecer familia y ser luz, porque eso fuimos llamados. Entonces, miren cuánto implica este mandamiento y cómo este mandamiento está asociado con los otros cuatro. Además, como dicen los sabios, esto va a demostrar cómo es mi relación con el Eterno. Y si yo estoy viendo que soy medio rebeldón con el obedecer al Eterno, y tendría que mirar cómo ha sido mi vida con mis padres, o cómo ha sido mi vida intrafamiliar. Y ahí si ahí tengo que corregir, es hora familia que empecemos a corregir. Y esto nos toca a todos familia, es parte de nuestro crecimiento. Entonces ahí tenemos el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento. Vamos a ver el sexto mandamiento que se encuentra en el versículo 13. No matarás. Esto es bien interesante. Y aquí vamos a hacer algunas conexiones con Yeshua y vamos a entender la postura de Yeshua con respecto a estos mandamientos. El no matarás es el mandamiento número 34, como ven, no es el sexto. Es el mandamiento 34. La esencia, está prohibido matar a una persona inocente. Leyes. Está igualmente prohibido matar a una persona sana o a un enfermo al borde de la muerte. Familia, esto nos tiene que hacer pensar con lo que está sucediendo hoy en día, que muchos países o están legalizando o ya tienen legalizado la eutanasia.
de que un familiar tome la decisión de desconectar a un paciente terminal. Nosotros como creyentes no podemos hacer eso, familia. No podemos, no tenemos y esto nos enseña que nosotros no tenemos el poder de dar o quitar vida. Si hacemos eso, nos estaríamos pareciendo al César de Roma. Y es lo que el sistema quiere que hagamos. Dice, está igualmente prohibido matar a una persona sana o enferma. No tenemos esa autoridad al borde de la muerte. ¿Y qué es lo que fomenta el Estado? Que hasta las mismas personas enfermas opten por este camino de quitarse las vidas por ellos mismos. Eso sería considerado transgredir el mandamiento de no matar. Un asesino puede ser condenado a muerte solo después que haya sido debidamente juzgado y condenado por el Beit Din, por el Sanedrín. El castigo para un asesino es la decapitación. Cualquier incluso un testigo de delito real que se tome la justicia por su mano, matar al presunto asesino, es culpable de asesinato y está sujeto a la pena de muerte. O sea, no podemos hacer justicia por mano propia, familia. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque también delante del Eterno somos culpables de lo mismo. Bien, la perspectiva del mandamiento. Hashem estructuró el mundo para que el hombre habite y fructificara en él. Por lo tanto, cuando uno comete un asesinato, está interfiriendo con el plan de Hashem. Sin embargo, quienes cometieron delitos sujetos a pena de capital se han vuelto indignos de vivir en el mundo, dado que han elegido destruir a otros y frustran el diseño de Hashem. Es necesario que sean eliminados del mundo. El concepto judío de asesinato es más completo que la definición universal. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro de la perspectiva hebrea del mandamiento, el asesinar no es solo quitar la vida de una persona de forma literal. Eso es lo que ellos dicen, la definición universal. Si uno dice matar a alguien, ¿qué es? Quitarle la vida, punto. Pero miren lo que ellos entienden. La prohibición de Noé se limita a quitar la vida, pero la prohibición de la Torá también alude a otras cosas. Quien avergüence públicamente a su prójimo. ¿Y quién es su prójimo? Esta es una pregunta, ¿no? El prójimo viene a ser la persona que está en convenio junto con nosotros, con el Eterno. Ese es el que es mi prójimo. Ese es mi hermano. Es mi familia. Si yo traigo vergüenza a esa persona públicamente que está en convenio, estamos en el mismo convenio, eso, y miren lo que dice, yo traigo dice, quien avergüence públicamente a su prójimo, se pone rojo como si hubiera derramado sangre, porque la vergüenza, perdón, a su prójimo se pone rojo como si hubiera derramado sangre, porque la vergüenza hace que la sangre se desangre su rostro. O sea, miren, si yo llego al punto de avergonzar a alguien, de que se ponga rojo, y alguna vez no le ha pasado pasar vergüenza, y uno empieza como a ponerse rojo y, miren, los sabios dicen, eso es considerado como que yo he matado a mi prójimo. Y recuerden que en el contexto de Antiguo Medio Oriente, la vergüenza era como la muerte social de una persona. Eso es lo que representa la vergüenza, familia. Por eso nadie quería ser avergonzado en el Antiguo Medio Oriente. Que eso hoy para nosotros no tiene validez, y sí, porque nuestra cultura es totalmente distinta. Nuestra cultura es mientras más vivo soy, mientras más perjudico a otro, soy más honorable. Pero en el Antiguo Medio Oriente, hasta el día de hoy, del otro lado del mar, aún se siguen manteniendo estas normas de conducta de honor. Y nadie quiere estar en vergüenza. Entonces vemos que los sabios dicen que el no matar va más allá de matar a alguien literalmente, sino que es, por ejemplo, traer vergüenza. Vamos a ver qué dice el Humash antes de ir a ver lo que dice Yeshua. Sexto mandamiento, la prohibición de asesinar. No matarás. Mejiltá señala que el primer mandamiento de la segunda tabla corresponde al primer mandamiento de la primera, es decir, la fe en Dios. Quien verdaderamente cree que Dios creó y sostiene la vida humana, no va a cometer asesinato.
Interesante, ¿no? No es coincidente que con la aclaración, perdón, con la acelerada pérdida de la fe del mundo moderno, haya cada vez más, haya cada vez menos respeto por la vida humana. Miren lo que dice los sabios de Israel. ¿Por qué hay tantas muertes? Es porque cada vez nuestra fe se va enfriando. Esto me trae a memoria cuando eh, Yeshua dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es básicamente hacedores, no hacedores de Torah, dice, anomia, sin ley. Y esto es lo que está pasando en el mundo. El mundo se está enfriando, no porque no haya fe. Sí, hay fe, pero no puesta en donde tiene que estar, en el eterno y en la obediencia a sus mandamientos. Y los sabios ellos entienden esto. Ellos dicen, no es coincidencia que con la acelerada pérdida de fe del mundo moderno, haya cada vez más, haya cada vez menos respeto por la vida humana. ¿Qué es lo que vemos hoy, familia? Hoy no se respeta la vida humana, ni siquiera del recién nacido, ni siquiera del recién gestado. Familia, todo eso atenta. ¿Y esto es por qué es? No es porque haya factores externos que estén manipulando todo esto, no, familia, es básicamente como le dicen los sabios, por la pérdida de fe del mundo moderno. Esto nos indica cuánta fe hay en el mundo moderno, familia. Muchos han señalado que resulta tan obvio prohibir el asesinato que no había necesidad de incluirlo en el decálogo, en estos 10 mandamientos, en estas 10 palabras. El asesinato le estaba prohibido a toda la humanidad, mucho antes que fuera entregada la Torá. Y sí, si nosotros estudiamos las leyes de los Hammurabis, hititas, de Babilonia, vamos a ver que hay una penalidad si hay alguien que muere, era juzgado por ley. Y esto nos enseña que las sociedades antiguas no eran sociedades de piedra y palo, sino que eran sociedades civilizadas, organizadas, y cuando empezamos a ver, vamos a ver que sus leyes son mucho más organizadas que las que hoy tenemos, familia. Entonces vemos que los sabios reconocen que el matar a alguien era algo penado no solo por la Torá, sino que también en las leyes de las sociedades más primitivas. Según explican estos comentaristas, los sabios consideran los 10 mandamientos como señales de un comportamiento más elevado que lo que se desprendería de la traducción literal de las palabras. Por ejemplo, los sabios describen muchos actos como equivalentes al homicidio, si bien quienes los perpetran no incurren en la pena de muerte. Entre estas cosas se encuentra humillar al prójimo en público, lo que recién leíamos en la interpretación legal, no proveer alimento y seguridad a los viajeros, o sea, oprimir al extranjero, eso es de alguna forma cometer homicidio. Privar al prójimo de su sustento, decidir sobre temas halágicos o digamos de interpretación para los que no se está calificado y negarse a decidir sobre asuntos en los que se requiere de nuestra sabiduría. O sea, si hay un problema y yo sé cómo solucionarlo y yo me rehúso a solucionar ese problema, estoy cometiendo homicidio. Miren cómo los sabios elevan el no matar a un nivel más alto. Y ellos dicen, miren, esto no va es penado por la muerte porque no mataste, sino que esto también va a tener consecuencias y es considerado como un homicidio. En este sentido, no solamente que el ámbito de aplicación de los 10 mandamientos es muy extenso, sino que su amplitud depende de la talla y la sensibilidad del individuo. O sea, que no es algo que solamente se puede aplicar en lo literal, sino que va más profundo todavía. Y ahora quiero que veamos lo que dice Yeshua. Si realmente lo que Yeshua interpreta de este mandamiento del no matar, estamos en el mandamiento, disculpen, estamos en el mandamiento 34. Bien, vamos a ver entonces en el mandamiento 34, en Mateo capítulo 5, ¿qué dice Yeshua sobre el matar?
Mateo capítulo 5, versículo 21 al 25. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Eso está refiriéndose, esta es una forma de hablarle al pueblo, en donde le está diciendo, recuerden lo que han escuchado de la Torá. No matarás. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice? Será culpable de juicio. Y que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, está diciendo, va a ser juzgado, condenado con la máxima opresión. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, miren que, cómo sigue. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Miren, leyendo ahora la interpretación que da el Mesías con respecto al no matar. Y si leemos el Humash, ¿hay similitudes? Sí, son muy similares, porque Yeshua también está coincidiendo con los sabios de Israel, que el matar no es solo lo literal, es ir más allá. Y lo que está diciendo en simples palabras de Yeshua es lo mismo que dicen los sabios de Israel, la interpretación legal de humillar a tu prójimo, de avergonzarlo, ya eso es cometer juicio. Pero el juicio no va a ser dado por el hombre, sino que va a ser juicio al decirnos que procuremos solucionar todo esto antes de presentar nuestra ofrenda en el altar, es porque quien nos va a juzgar es el Eterno. Imagínense si yo no me presento en el altar con la condición o con el corazón correcto, que en mi corazón haya diferencias, que yo vaya a presentar mi ofrenda y en mi ofrenda yo esté pensando, voy a darle gracias al Eterno, pero tengo algo contra aquel que me hizo esto, que me hizo aquello. Ay, esa ofrenda no es válida, familia. Porque cuando yo hago algo por el Eterno, y esto es algo que hemos venido aprendiendo últimamente, si hago algo por el Eterno, de hacerlo con el corazón y la motivación correcta, de tener ese pensamiento, si yo voy al templo y llevo una ofrenda de gratitud, que realmente haya gratitud en mi corazón, y no que haya un poquito de gratitud y haya odio y rencor contra mi hermano que me hizo algo. ¿Qué dice Yeshua? Lo mismo que dicen los salvos. Eso es, si yo tengo ese sentimiento en mi corazón, es como si yo lo hubiera matado delante del Eterno a mi hermano. ¿Qué tengo que hacer? Dejar a un lado mi ofrenda, ir solucionar lo que sucedió con mi hermano y de ahí volver con el Eterno y presentar mi ofrenda. Bien, familia. Entonces ahí vemos que Yeshua tiene un pensamiento muy similar, una interpretación muy similar a los sabios. Entonces nos quiere decir esto que Yeshua no es que estaba en contra de los fariseos, sino que él obviamente compartía esos puntos que traían honor al nombre del Eterno y que ayudaban a entender la forma correcta de servirle al Eterno. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con el mandamiento número 35, que es el séptimo mandamiento. Mandamiento 35, no cometerás adulterio. Es algo similar. Vamos a ver qué dice. No cometerás adulterio. Como medida de precaución, Hazal promulga la prohibición por la cual un hombre y una mujer, excepto una esposa o una hija, tienen prohibido estar solos en una área apartada. ¿Bien? ¿Para qué? Para evitar el adulterio, que se confundan las cosas. Ahora bien, vamos a ver qué dice Humash, porque como vemos, la interpretación es bien sencilla y bien directa. Vamos al séptimo mandamiento, prohibición del adulterio. No cometerás adulterio por definición este término se refiere solamente a la cohabitación de una mujer casada, la cual constituye un pecado capital.
es paralelo al segundo mandamiento de la primera tabla, que prohíbe la idolatría. Quien traiciona su relación matrimonial también es capaz de traicionar a Dios. Miren cómo todos nuestros actos a nivel, digamos, horizontal afectan nuestra relación con Dios. Este concepto está aludido anteriormente en el comentario del versículo 5. Este mandamiento también tiene numerosos niveles que trascienden con mucho al literal. Así, por ejemplo, los sabios afirman que ciertas formas indebidas de comportarse y de demostrar afecto pueden despertar los bajos instintos, los que son equivalentes al adulterio propiamente dicho. Y esto que dicen los sabios, me trae a memoria lo que Yeshua dijo sobre el adulterio. Del mismo modo, interferir con el sustento de otra persona es una extensión de esta prohibición porque demuestra menosprecio por los derechos de los demás. Miren todo lo que aplica el adulterio, ¿no? Vamos a ver lo que dice Yeshua. Yeshua lo dice en el versículo 27. Acá. Vamos al capítulo 5, versículo 27. Yeshua y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Interesante. En simples palabras, Yeshua está diciendo lo mismo que interpretan los sabios. No es solo cometer el hecho, sino que ya uno tener la intención o dar a entender algo de esto, ya está adulterando en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda es mejor que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, esto está hablando de caos, familia. O sea, es preferible uno muchas veces bajar la cabeza y dar la vuelta y no ser parte. Miren, y el mejor ejemplo lo tenemos con José y la esposa de Potifar. José huyó del adulterio. Y es lo que está diciendo Yeshua, es mejor hacer eso y si tengo que quedar en vergüenza, quedo en vergüenza y no hacerme el hombre y tener honor y traer realmente vergüenza. ¿Por qué? Porque estoy directamente transgrediendo un mandamiento. Entonces, ahora entendemos que Yeshua no estaba tampoco diciendo algo que iba en contra de lo que era la interpretación de los sabios en cuanto a la Torah, familia. Yeshua nos está afirmando y está usando este contexto de los sabios de Israel para enseñarnos el propósito y la esencia del mandamiento, a vivir por la esencia del mandamiento. Y que todo esto no se convierta en una listita de que yo voy chequeando, hice tal mandamiento, listo, lo hice tal otro, lo hice, tal, ok, no. Estos mandamientos, como vemos, el primer mandamiento, ¿qué nos enseñó? Que los 10 mandamientos nos enseñan a corregir nuestra vida hora tras hora, minuto tras minuto, familia. Condicionan nuestra vida, ¿bien? Entonces aquí vemos cómo Yeshua tiene una perspectiva similar a lo que es la interpretación del mandamiento como los sabios de Israel, familia. Vamos a continuar. Vamos allá a los últimos mandamientos. Mandamiento número 36 es no robarás. Y es bien sencillo, o sea, no hay que robar, familia. Hassel nos enseña que existe una tradición oral que está en un versículo. A este versículo se refiere al secuestro. No está hablando del robar un objeto, sino al secuestrar a una persona. Por lo tanto, está prohibido secuestrar a cualquier persona judía. Leyes. ¿Quién es culpable de secuestro incurre en la pena de muerte solo si ha vendido a la víctima? Y esto nos tiene que hacer pensar qué sucedió en la historia de José. El castigo por secuestro es estrangulamiento. La perspectiva del mandamiento.
aunque está prohibido, se refiere principalmente al secuestro. También incluye dentro de esta ley el robo y el engaño o la estafa. Bien, o sea, son cosas que no se deben hacer. Vamos al mandamiento número 37, que es Éxodo, capítulo también 20, 13. No, no soportarás el testimonio falso contra tu prójimo. Esencia, está prohibido dar falso testimonio. El Beidín está obligado a interrogar a cada testigo a fondo para verificar su confiabilidad. Miren, familia, no podemos dar falso testimonio. Y esto da lugar, de acuerdo al Humash, los sabios de Israel, el chismear, el hablar por detrás de una persona, eso también se considera como falso testimonio, familia. Los sabios lo aclaran a eso. No es solo de que estoy en un juicio y digo lo contrario a lo que vi, sino que si yo estoy chismeando o como se le dice aquí en Argentina, sacándole el cuero a alguien, hablando mal o hablando cosas que no son, o hablando verdades, pero en lo oculto de una persona, eso es considerado también falso testimonio, familia. Miren, todos estos mandamientos también están relacionados con nuestra forma de hablar. Incluso si uno escucha de un gran talmidín, o sea, de un gran sabio, o un hombre verdaderamente piadoso, que alguien cometió un crimen, no puede testificar a menos que él mismo haya presenciado el crimen. O sea, esto es lo que le da a entender a los sabios de que el chismear también es considerado falso testimonio. Y eso es lo que pasa generalmente, porque uno vio y le comenta a uno y ese uno le cree y también dice, no, yo también lo vi. No, familia. Yo no puedo ir a dar un testimonio o decir algo que yo no vi, basado en lo que otros dicen, porque eso ya es calumnia, eso ya es chismerío. Perspectiva del mandamiento. Dado que la presencia dado que la resistencia del mundo depende del testimonio verdadero, ya que todos los asuntos de disputa entre personas se revelan a través del testimonio humano. Se sigue que el falso testimonio conduce a la destrucción del mundo. Y eso es lo que vemos, familia, que está pasando. Hoy hay tantas falsas noticias, hay tanta fake news, que todo esto está haciendo destruirnos así, entre nosotros mismos, familia. No sabemos hoy qué es verdad. Entonces, familia, esto es necesario que aprendamos a medir lo que decimos, medir lo que escuchamos, a validar las fuentes y corroborar y no andar diciendo cosas que no son, familia, porque estamos generando caos y no es nuestra función generar caos, sino que es traer orden, familia, y demostrar que en nuestras vidas y en nuestras familias se encuentra el orden perfecto del Eterno. Es un microcosmo del Edén, familia. Y vamos al último mandamiento, que es el mandamiento 38, que es el mandamiento que está en el versículo 14, no codiciarás las cosas de tu prójimo. No codiciarás las casas de tu prójimo, perdón. Está prohibido, esencia, está prohibido ocupar nuestras mentes con planes para adquirir lo que pertenece o acuñó, que acompaña, perdón. Está prohibido ocupar nuestras mentes con planes para adquirir lo que pertenece a un compañero judío. O sea, digamos, acá dice judío, digamos a nuestro hermano. Yo no puedo hacer planes. El codiciar algo es hacer planes de querer tener lo mismo que tiene mi hermanito que tiene al lado. Ya sea en lo económico, ya sea en lo ministerial, ya sea en lo que sea, familia. Yo no puedo hacer planes de hacerme de algo que no es mío. Leyes. Si el deseo de uno por el objeto de otra persona se vuelve tan intenso que insta y engatusa al dueño para que se lo venda, él transgrede esta misbah, aunque pague el precio completo. Miren, esto es algo también que muchas veces tenemos que cuidarnos, porque muchas veces uno dice, bueno, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tengo mi hermano que tiene un auto que a mí me gusta, y si yo le digo, a mí me gusta y veo que mi hermano está pasando una necesidad, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy y le ofrezco. Por más que dicen los sabios que yo vaya y le pague el precio justo por el vehículo, ¿cuál fue mi motivación por adquirir ese vehículo?
sea, el Eterno no solo está viendo el acto de que yo haga la transacción y que sea el precio justo, sino que está viendo cuál es mi motivación, cuál es mi deseo. O sea, todos estos mandamientos están trabajando en nuestros corazones, familia. Entonces, miren, por más que yo pague el precio justo, delante del Eterno, yo estoy codiciando, lo he hecho por codicia. La perspectiva del mandamiento. La violencia de esta prohibición, la violación de esta prohibición podría llevar a uno a convertirse en delincuente, ya que al tratar de obtener lo que desea, corre el riesgo de recurrir a la violencia. Incluso podría llegar a asesinar al dueño del objeto que anhela. Miren, esto es un poco lo que también Yeshua nos enseña, que cuando uno algo empieza a masticarlo en su cabeza, en su mente, esto termina haciéndose una bola de nieve tan grande que termina siendo reflejada en nosotros como un asesinato, como un adulterio, como un divorcio. ¿Y es a causa de qué? De estos malos pensamientos, familia. Es algo que tenemos que lidiar. Quien determina, propiedad y adquisición. Si todos creyéramos que todo lo que uno adquiere es un regalo de Hashem, quien determina la necesidad de cada persona y los abastece en consecuencia, y nos daríamos cuenta de que las pertenencias de nuestros vecinos están completamente fuera del alcance de todos, de todas las demás personas. Entonces, nunca se nos ocurrirá desearlas. Y el Humash hace un comentario sobre esto. Y el comentario dice que, por ejemplo, una persona pobre no va a codiciar la mujer del rey, sino que va a codiciar la mujer de quién? De su prójimo. ¿Por qué? Porque es más fácil acceder a esa mujer. Ahí no solo que está codiciando, sino que también está adulterando de acuerdo a la definición que nos da Yeshua. Entonces vemos la importancia ahora de entender estos mandamientos y el propósito que tiene, porque el Eterno empieza dándoles estas 10 declaraciones al pueblo. Miren, familia, ¿qué hemos podido ver? Que esto está relacionado con nuestro habla, nuestra forma de hablar. Está relacionado con conductas morales. Está relacionado con nuestra relación con los prójimos y con nuestra relación con Dios. Aquí hay algo bien interesante porque, para concluir, vamos a ver que los mandamientos, estas 10 declaraciones, están escritos digamos, en una forma narrativa de mandatos apodícticos. ¿Qué significa esto? Que son mandamientos que Dios nos dice hay que hacer. No nos da explicaciones, sino ustedes los tienen que hacer, punto. En cambio, hay otro tipo de mandatos que son casuísticos, que son como relación. Haz esto y yo te doy lo otro. Pero vemos en los mandamientos, en estos 10 mandamientos, que no hay opción de hacer o no hacer. Es hacer. Hay que hacer, hay que ponerlos por obra. Y no nos da explicaciones. Ahora que nosotros, a través de la interpretación y cómo se aplican en nuestras vidas, entendemos el por qué. Y esto nos determina que todo mandamiento que veamos a partir de ahora en adelante y que sea de carácter apodíctico, está relacionado con la pureza moral, familia. Y estos mandamientos, estos 10 mandamientos, es el resumen de toda la Torá, que nos enseña que la Torá va a enseñarnos a vivir una vida conforme a lo que el Eterno considera que es pureza moral, familia. Es ayudarnos a ser moralmente correctos. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Vamos a seguir profundizando en el próximo estudio. Recuerden, seguimos con los mandamientos y vamos a seguir profundizando aún más sobre estas 10 declaraciones. Así que, familia, nos vemos en el próximo estudio y nos vemos. Antes de irme, quiero decirles, si quieren ustedes ser parte de estos estudios cada sábado y cada semana que tenemos estudios adicionales, contáctense en el mail que aparece en pantalla y podremos enviarles los enlaces para que sean parte de cada uno de los estudios. Gracias, familias, por acompañarnos. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom, familia. Bendiciones.